Sí, ya sé que esta es una mezcla un poco rara, pero de esto se trata este podcast. Mi nombre es Nacho, soy un periodista argentino viviendo en Londres y te invito a compartir mi experiencia viviendo en otro país. Un poco de culturas, un poco de viaje, un poco de deportes, ¿por qué no? Todo en este podcast que hemos decidido denominar de la N a la Z. Buenas gente. ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Como digo siempre, espero que estén bien. Y como digo siempre y nunca está de más, gracias nuevamente por haber llegado a este podcast. Si no me conocen, Nacho, argentino, viviendo en Londres. Canal de YouTube, Instagram, podcast también. Y si me conocen, gracias por volver. Eso quiere decir que algo bien estaré haciendo y que les gusta lo que hago. Así que les súper agradezco. Hoy vamos a hablar de un tema que se me ocurrió hace nada, hace 5 minutos literalmente. Tenía pensado hacer otra cosa, pero dije, hey, esto está bueno, vamos a hablar de esto. No he preparado un guión primero porque quiero subirlo hoy sí o sí y no me daban los tiempos. Y segundo porque quiero que salga bastante espontáneo todo esto. Quiero que escuchen mis palabras crudas, sin un filtro cerebral, sin un filtro de pensamiento, porque es un tema que hay que hablarlo sincero, es un tema muy, no difícil, no delicado, pero sí un tema que puede cambiar una vida. Muchos me preguntan, Nacho, ¿por qué Londres? Esa fue una de las preguntas que me han hecho a lo largo de todas las entrevistas que he hecho, de todos los mensajes que me han enviado por Instagram, comentarios de YouTube. Es una pregunta que respondo habitualmente en mi canal. Y una pregunta que surge también a raíz de esto es, ¿por qué no otro país? ¿Por qué no España, por ejemplo, Italia, Alemania? Y otra pregunta que surge también, que están todas relacionadas, es, ¿tenés pensado o pensarías, analizarías irte a vivir a otro país que no sea Inglaterra en el futuro? ¿Y por qué? Y todo esto lo vamos a resumir en una pregunta global que hay que hacérsela siempre cuando uno se hace estas preguntas de cómo elegir al país al que uno va a emigrar, cómo elegir su destino, ¿por qué? Es muy importante esta pregunta porque obviamente puede cambiar la vida de uno, puede cambiar el ambiente en el que uno se mueve, puede cambiar las oportunidades laborales en las que uno se mueve, puede cambiar su presente y su futuro y les puede abrir una nueva vida totalmente. Obviamente, emigrar es una decisión que marca un antes y un después rotundo en la vida laboral, personal, familiar, sentimental de uno, en todos los aspectos. Y es muy importante elegir el lugar. Quiero remarcar que esta es mi opinión, esta es mi experiencia, cada uno sabe lo que siente, lo que le gusta, lo que quiere, lo que anhela en su vida. Y también algo muy importante, gente, muy importante, que creo yo que en la mayoría de los casos y salvando situaciones un poco más complicadas, siempre hay una segunda chance. Es decir, si me mudo a Londres, por ejemplo, y no me gustó, puedo mudarme a España. Obviamente hay limitaciones económicas, tal vez de familia o laborales, pero dentro de un marco relativamente favorable nos podemos volver a mudar, podemos empezar de vuelta. Esto en cualquier aspecto de la vida. Y también este podcast va a abarcar lo que es mudarse a otra ciudad. Tal vez dentro de nuestro mismo país pensamos mudarnos a otra ciudad y esto también nos puede ayudar, nos puede venir bien porque si bien emigrar no es la única opción cuando se habla de irse a otro país, también podemos hablar de ir a otra ciudad, empezar una nueva vida en otra parte de nuestro territorio nacional que siempre también está bueno si uno lo decide y siempre también es un paso adelante en la vida de cualquier ser humano. Así que escúchenlo con atención, piénsenlo también ustedes desde su punto de vista, compártanlo al final si les gustó. Les doy 20 segundos para prepararse un café, para prepararse un mate, para prepararse algo que quieren tomar o para relajarse. Los dejo con un anuncio chiquitito que me da algo de comer, algo de dinerito y ya vuelvo en 20 segundos. No se vayan.
aprovecho este momento para decirles cómo hago mis podcasts porque muchos me preguntan. Utilizo una plataforma gratuita que se llama Anchor, que es fácil de usar desde tu teléfono o desde tu computadora, que distribuye a plataformas como Spotify o Apple Podcast de manera sencilla, que te permite monetizar tus episodios desde cero y que está todo en un solo lugar. Así que si querés empezar en el mundo del podcasting, te recomiendo descargarte la app o ir a anchor.fm para poder comenzar. Ahora sí, hemos vuelto, espero que lo hayan escuchado el anuncio, que eso me da un poquitito de dinero para comer. No, mentira, no es que me hace millonario, pero me ayuda, me motiva también a seguir adelante, es un agradecimiento por el contenido que uno hace, así que si lo saltaron, malas personas son. No, mentira, no quiero ponerle presión a ninguno, tranquilos por eso. Vamos al tema que vinimos hoy, emigrar, cómo elegir tu destino. Y voy a empezar esto diciendo cómo yo elegí el mío. ¿Por qué elegí Londres? Yo soy argentino con pasaporte italiano, ciudadano europeo, así que dentro de mis posibilidades legales, sin incluir una visa de trabajo, estaban muchos países de Latinoamérica y muchos países de Europa que estén dentro de la Unión Europea. En el momento que yo me mudaba, que fue 2019, en Reino Unido seguía dentro de la Unión Europea y en teoría iba a salir ese mismo año, 2019. A la fecha que se graba esto, agosto de 2020, Reino Unido sigue en la Unión Europea cuando se trata de inmigración. Uno todavía puede venir siendo ciudadano europeo, quedarse, vivir, trabajar, etc. Yo ya conocí Inglaterra, había venido 2 veces de intercambio, un intercambio cortito de 2 semanas y un intercambio mucho más largo de 6 meses que me cambiaron muchísimo la mente y la vida. De hecho, hice un podcast entero hablando de esto, de cómo me cambió y por qué ustedes deberían hacerlo. Así que al final de este pueden ir a escuchar ese porque realmente está bueno, me gustó mucho cómo quedó. Y ya hablaba inglés, había estudiado casi 10 años de mi vida antes de venir, lo perfeccioné en el intercambio y fue un país, Inglaterra, si bien yo no vivía en Londres, que me gustó mucho. Me gustaba cómo funcionaban las cosas, me gustaba, por ejemplo, la puntualidad de las cosas, la economía estable, la gente era amable, es decir, uno, por ejemplo, también caminaba seguro en la calle. Me gustaba mucho visualmente. Londres y muchas partes del Reino Unido son algo que visualmente me encantan, cómo se ven las casas todas iguales. El río Támesis, por ejemplo, en la ciudad, la arquitectura antigua mezclada con la nueva, eso es algo que si me siguen en el canal y en los podcasts y en Instagram saben que es algo que me fascina. O sea, visualmente veo Londres y me gusta. Me gusta cómo se ve la ciudad. También me gusta Londres como salida laboral. Es una ciudad que es una de las capitales del mundo, sin dudas, y que hay de todo. Entonces, yo conociendo Londres, me gustaba Inglaterra como turista, es verdad, porque yo no había venido a trabajar nunca. Más mi idioma, más mi ciudadanía italiana y yo creo que también un empujón fuerte fue el Brexit que se venía. En mi mente jugaba el decir, ok, si no voy a Reino Unido ahora, no puedo ir nunca más. Porque después del Brexit, que en teoría será diciembre de 2020, uno no puede venir a trabajar si no viene con una visa de trabajo, es decir, con un contrato laboral de antemano. Entonces era en ese momento o nunca. Yo dije, ok, voy porque hablo el idioma, me gusta cómo se maneja todo, cómo es la ciudad, cómo es Reino Unido. Económicamente está bien y es ahora o nunca. Así que esos fueron los factores que me empujaron a venir a Reino Unido, a Londres específicamente. En el peor de los casos, si no me gustaba, me podía ir a otro país de Europa y como digo siempre tuve el respaldo económico y sentimental de mi familia de decir, si algo va mal, te volvés a casa. Así que yo por eso elegí Reino Unido, por eso elegí Londres. Y estas preguntas o estos puntos son los que tienen que analizar todos los que van a emigrar, como dije antes, ya sea a otro país o a otra ciudad. Es primero si les gusta el lugar, si tuvieron la suerte de verlo antes, si les gusta cómo es, cómo se ven las cosas, ¿no? Cómo se ve la ciudad, porque puede ser que uno salga a caminar a la calle y no le guste. Yo creo que si algo no te gusta, ok, habría que descartarlo, ¿no? Porque es feo vivir en un lugar que estéticamente no te atrae.
Pero si es una ciudad que tal vez no decís, wow, qué linda que es esta ciudad, pero está ok, está en el punto medio, o sea, no te afecta negativa ni positivamente, ok, tómenlo también, porque uno piense que en la ciudad en la que uno nace tal vez no sea la ciudad que más le guste visualmente, pero está ahí, ok, se puede llevar, se puede sobrellevar. Ahora, si es una ciudad realmente que para ustedes es fea, ok, ahí yo creo que hay que descartarla. Entonces, eso es algo muy importante, que les guste el lugar. Obviamente, si tuvieron la chance de haber viajado antes, muchísimo mejor. Si no, por fotos se puede ver, no es lo mejor. Si tienen la posibilidad, yo sé que, ¿cómo se dice? Influye un gasto económico bastante grande, pero de visitarla antes de mudarse, como para ver si les gusta, ok, háganlo. Obviamente eso va a ayudar muchísimo, muchísimo. Esto para si se mudan a otro país, a otra ciudad o hasta otro barrio. Háganlo siempre que puedan. Otra barrera muy importante que acá obviamente depende de la situación de cada uno es el tema legal. Si tienen pasaporte europeo, obviamente se pueden mudar a países de la Unión Europea o a países de Sudamérica, si son de Sudamérica, o si quieren mudarse a Australia o a Nueva Zelanda o algún otro país en el que pueden aplicar la visa de Work and Holiday, que para los que no lo conocen, Work and Holiday o Work and Travel creo que también se llama, que significa trabajar y vacaciones o trabajar y viajar. Básicamente uno le dan una visa por 1 o 2 años en la que en ese periodo está habilitado a trabajar legalmente en ese país sin ningún otro papel, y la mayoría de la gente lo hace 1 año, 2 años y aprovechan ese tiempo a viajar, pero se sabe que eso es algo temporal, solamente de 1 o 2 años, pero también es una opción. Así que el tema legal, documentación, ya es otra limitación que cada uno debe tener. En la mayoría de los casos de la gente que me escribe, y en mi caso también, con un pasaporte europeo, uno puede ir a todos los países de la Unión Europea. Entre los más populares, por lo menos en destinos para argentinos, están Reino Unido, España, Italia, Portugal, alguno que otro, Alemania, Francia, Noruega, Dinamarca, bueno, y todos los países que están dentro de la Unión Europea lo pueden googlear, hay muchas opciones más. Y dentro de esa limitación tenemos otra limitación que no es 100% limitante, pero sí que existe. A ver, un pasaporte es 100% limitante, lo tenés o no lo tenés. Pero de lo que voy a hablar ahora es el idioma. Obviamente uno se va a sentir primero muchísimo más cómodo en su día a día. Hablando con la gente en el supermercado, en la calle, buscando casa, buscando trabajo, en el trabajo, leyendo las noticias, metiéndose en la cultura de la gente, si habla el idioma. Por eso un destino muy elegido por los argentinos es España, por el idioma español, castellano. Italia tal vez, porque hay muchos argentinos que hablan italiano o que se puede llegar a entender. Es mucho más fácil de entender que, por ejemplo, el inglés, si uno no lo habla, o si el alemán. Así que esa es otra pregunta que tienen que hacerse. Y acá tenemos dos respuestas de decir, por ejemplo, no hablo inglés, no quiero ir a Inglaterra. Está bien, perfecto, totalmente entendible, totalmente respetable. Pero la otra pregunta es, o la otra situación de mucha gente es decir, mira, hablo inglés muy poquito, casi nada te diría. Pero voy a ir, antes de irme a un curso súper intensivo, aprendo ya sea pagándole a alguien o por mi cuenta. Y cuando esté allá, empezaré en un trabajo que no es tan calificado, en el que no se necesite tanto hablar con la gente para poder ganarme mis primeros sueldos. Y a medida de eso voy practicando mi inglés con la gente en la calle, sigo practicando, eso me va a hacer un poquito mejor en el idioma y tal vez con el paso del tiempo me pueda adaptar un poquito mejor. Eso es algo difícil, no estoy culpando a la gente que no lo hace porque es una situación tal vez incómoda estar en un país en el que uno no habla el idioma, sobre todo en el trabajo, ¿no? Debe ser algo difícil, pero conozco de gente que lo ha hecho, conozco de gente que ha hecho el esfuerzo, que ha estado en situaciones no tan favorables, sin hablar el idioma, ha venido a buscar trabajo de lo que sea realmente, y con el paso del tiempo han mejorado el inglés y eso les ha permitido escalar justamente escalones, posiciones en el ambiente laboral. Así que eso es algo a tener en cuenta. Yo creo que, por ejemplo, si uno se va a Suecia, donde se habla sueco, es mucho más difícil de entender porque no es un idioma tan internacional como el inglés, pero esto ya depende de cada uno.
También es verdad que si nos vamos a un destino no tan popular, entre comillas, como puede ser Londres, supongamos que nos vamos a ver a Dinamarca, ¿ok? Danés. No hablamos danés, pero hablamos inglés y hablamos nuestro idioma materno, que supongo que en el caso de los que escuchen este podcast será español. Entonces, supongamos que nos vamos a Londres. Hablamos español e inglés, el idioma local y nuestro idioma nativo. Ok. Es decir, que tenemos un idioma extranjero, que en este caso el idioma extranjero sería el español. Pero supongamos que nos vamos a Dinamarca y hablamos español, inglés y vamos a intentar aprender danés. ¿Ok? Supongamos que nos vamos a Copenhague, que es la capital. Si bien se habla muchísimo inglés en Copenhague, me lo han dicho, el danés es el idioma oficial. Pero uno, supongamos que hace un cursito de danés rápido, intenta aprenderlo cuando está ahí, la gente entiende que uno es extranjero y en una ciudad capital donde hay gente de tantos lados, tal vez el danés no sea 100% necesario, y con el paso del tiempo aprende un poquitito de danés. Esa persona va a tener dos ventajas porque tiene dos idiomas extranjeros. Está el danés, que es el local, y también va a hablar un idioma extranjero que es el inglés, que lo habla la mayoría de las personas, y va a tener otro idioma extranjero, el español. Esto está muy bueno. Es una ventaja a la hora de buscar trabajo, más que nada obviamente en cuestiones de hospitalidad, turismo, relaciones exteriores, etcétera. Pero dos idiomas extranjeros sirven. Entonces, acá tenemos las posiciones de lo que quiere hacer cada uno. Irse a un lugar y aprender el idioma y incorporar un nuevo idioma y sumar idiomas extranjeros, o irse a donde se siente cómodo porque realmente quiere buscar un trabajo en el que el idioma es muy importante, se requiere hablar todo el tiempo y quiere escalar ahí. Así que eso depende de cada uno, gente. Analicen su situación. Otro ámbito en el que sin dudas hay que analizar es el laboral. O sea, uno generalmente se muda a un lugar por cuestiones de trabajo, ya sea porque tiene una oferta o ya sea porque quiere ir a buscarse la vida. Y obviamente ir a lugares económicamente más fuertes tal vez garantice más trabajo. Supongamos que nos venimos a Londres o nos vamos a Alemania o a algún país nórdico, que se entiende que son economías más estables. Uno tal vez consiga más trabajo. Así que tenemos que saber, si venimos a hacer lo que sea, generalmente un trabajo de nivel inicial que mucha gente hace es de camarero o atención al público. Eso lo podemos hacer en cualquier lado, así que uno tiene que ver, dejar un poquito de lado la cuestión laboral, centrarse más en todos los puntos que analizamos anteriormente y decir, ok, con un sueldo mínimo, ¿me alcanza para vivir acá? ¿Me alcanza para ahorrar un poquitito? Y en el futuro, ¿tendrías posibilidad de escalar? Esto tal vez si uno no tiene bien en claro qué viene a hacer. O sea, yo vine, por ejemplo, a Londres sin saber a qué. No sabía de qué iba a trabajar. Tampoco sabía realmente que iba a hacer lo de YouTube y lo de los podcasts. Así que no tenía bien claro y dije, ok, otra de las cosas que me suma para irme a Londres es que es una ciudad con muchísimas oportunidades. Y según yo tenía entendido, según pude ir investigando, uno consigue trabajo de camarero, de atención al público, literalmente de un día para el otro. Y yo así lo conseguí. De hecho, en una semana, mi primera semana, conseguí 3 trabajos. Así que imagínense. Pero otra situación es cuando uno quiere un trabajo en específico. Es decir, supongamos que queremos trabajar, no se me ocurre algo, pero en finanzas, ¿ok? Obviamente en todos los países, todas las empresas y todos los organismos, sean gubernamentales o no, tienen su sector de finanzas. Es decir, que en todos los países se desarrollan las finanzas. Pero se entiende, yo sé poco de economía, así que les pido disculpas si estoy equivocado, pero que Londres es una de las capitales económicas del mundo. De hecho, la City de Londres, que es como el, entre comillas, paraíso fiscal y zona bancaria de la ciudad de Londres, creo que mueve un cuarto o un tercio de todo el dinero del mundo, o sea que acá las finanzas son algo importante. Es decir, ok, tengo por ejemplo finanzas y sé que en Londres hay finanzas. Obviamente ahí nos va a pesar mucho más la decisión. Nos va a pesar mucho más venirnos a Londres porque sabemos que es un destino en el que este ámbito es muy poderoso. Y si realmente tenemos
fija la idea de dedicarnos a esto. Supongamos que tenemos un título universitario, es lo que realmente nos gusta, es nuestro sueño y queremos estar donde realmente se mueve el ambiente de eso que estudiamos y de eso que queremos ejercer. Eso pesa mucho. O supongamos que, por ejemplo, mucha gente me ha escrito diciendo que tienen cursos de entrenador de fútbol y yo digo, ok, España puede ser un buen destino porque si bien fútbol hay en todos lados, es el deporte popular en muchos países, en la mayoría, España en los últimos años ha exportado, entre comillas, muchos directores técnicos de muchos entrenadores de fútbol, el estilo español es muy famoso, entonces tal vez ahí también sea algo bueno, teniendo en cuenta el idioma también, porque entrenador obviamente es una profesión en la que se tiene que comunicar. Entonces uno acá lo va analizando también en esa medida. Yo creo que esta tal vez es la más importante, sobre todo si tenemos un trabajo fijo al que queremos apuntar. Eso sí que es importante. Y también, como les decía antes, el tema de títulos universitarios, investiguen si al país que van su título en el que estudiaron en su país les sirve al lugar a donde van, o si tienen que realizar algún tipo ¿cómo se dice?, de validez para el país al que van. Eso analícenlo dependiendo del país. Pero básicamente estas son las cosas. Si les gusta el país, la estabilidad económica, el tema legal de los documentos, el tema laboral, el tema del idioma, son cosas obvias a veces, pero que mucha gente me pregunta y dije, ok, vamos a contestarlo en un podcast. Tal vez durante estos 20 minutos casi que ha durado, te di alguna idea, te ayudé un poquito, te di una pista de qué cosas analizar a la hora de mudarte. Y algo muy importante que quiero decirles es que he aprendido durante este año y medio, ya que estoy en el exterior, que si bien a uno le puede gustar mucho un lugar, por ejemplo Londres, a mí, yo no me cierro a nada. Es decir, que si mañana me surge una muy buena oportunidad laboral en, no sé, en Austria, por ejemplo, voy. ¿Por qué no? Porque a no ser que sea un país que esté totalmente devastado y que no me guste para nada, con una buena oportunidad laboral que seguramente a uno le va a traer no solo dinero, estabilidad económica, sino también felicidad, lo va a llenar un poquito más el alma, digamos, de alguna forma. Después el lugar en el que viva, no digo que pasa a un plano secundario, pero casi. Si yo estoy trabajando de mi sueño, supongamos que, bueno, mi sueño frustrado toda la vida fue ser futbolista, así que supongamos que me surge una oportunidad de jugar al fútbol, esto es un sueño, una utopía total, de que me paguen por jugar al fútbol en, no sé, Bangladesh. Yo voy a Bangladesh. Es un caso extremo, utópico, que no va a suceder nunca en la vida, pero quiero decirles que no se cierren a nada. Esto es lo que quiero dejar como mensaje. Que una oportunidad laboral y un progreso de vida desde el punto de vista del trabajo, desde el punto de vista de la familia y el punto de vista personal, un trabajo te abre las puertas para cualquier lado y no hay que cerrarse por el nombre de un país o por el lugar al que uno le guste. Aparte, viviendo en Europa, por ejemplo, que es el caso de muchas personas, si uno, no sé, yo mañana me voy a vivir a Austria, volvamos a este ejemplo, un vuelo a Londres es nada, 1 hora y media, 2, y puedo venir una vez al mes si realmente me gusta Londres. Así que esto también quiero dejar bastante en claro, que no se cierren a nada, que tengan las puertas abiertas para todos los destinos y que se eligen un destino, no va a ser un destino eterno, porque si no les gusta pueden volver a mudarse, ¿ok? Así que espero que esto les haya servido, que los haya relajado un poquito más a la hora de no presionarse y tomar una decisión, y que les haya dado algunas cositas nuevas para pensar si están pensando en emigrar y no saben bien para dónde. También, si les sirvió a ustedes, piensen que les puede servir a alguien, y si no les sirvió a ustedes, piensen en esa persona que también está por emigrar y le puede servir. Le comparten el podcast para que lo escuche y también ejercite un poquito la cabeza en todo este tema de mudarse al exterior, que sin dudas es una experiencia muy bonita, muy útil, que te forja como persona, que te hace crecer como persona y como ser humano, y que la pueden ir viendo en todos mis podcasts y en todos mis videos de YouTube, en Nacho Z, así se llama mi canal, que seguro les va a gustar. Muchas gracias por haber estado del otro lado, gente, por haberse tomado el tiempo de escucharlo, por haberme regalado su tiempo. Espero haberles aportado un poquitito de valor a su vida. Gracias por todo, gente. Espero que anden bien y será hasta la próxima. Hasta acá ha llegado el episodio de hoy. Gracias por haber estado del otro lado.
Recuerden que pueden encontrarme en YouTube como Nacho Z, en Instagram como @soynachozeta y también en Facebook como Nacho Z. Muchas gracias a todos y será hasta la próxima.